de proyectos. Como ustedes sabrán, este tema es un poco bastante amplio. Vamos a tratar de resumirlo en poco tiempo. Si es que nos falta tiempo, ahí ustedes en el chat tienen un link. Ahí en el chat les he ingresado un link para que si por A o B nos falta tiempo, ingresamos a ese link para el efecto de poder culminar la presentación. ¿Ya? Entonces, el objetivo de este taller es básicamente tocar todo lo que significa formulación, evaluación de proyectos y si tenemos el tiempo necesario para efecto de poder ingresar a una casuística. ¿Ya? Entonces son dos partes. Una es la parte descriptiva, conceptual, que lo vamos a tocar así ligeramente, y la otra es la parte de la casuística. ¿Ya? Entonces, esa es la mecánica. Cualquier pregunta que pueda haber, me la hacen por el chat y nosotros la contestamos, cosa que no se interrumpe la grabación. Bien, este es el tema específicamente de lo que es formular y evaluar proyectos. Ya hay dos partes específicas que son la formulación y la evaluación de proyectos. Entonces, ubiquémonos, la idea es ubicarnos en el tiempo actual, ¿no? Bueno, esta es la última, la primera declaración del primer ministro, ¿no? En relación a cómo asume la cartera y cuál es su propuesta. Nosotros hemos tocado ahí la parte neurálgica que nos comprende para este tema. Él dice, el gobierno evalúa otorgar créditos estudiantiles para evitar la deserción escolar y universitaria, ¿no? Esa es su propuesta. Y él agrega de que para poder, dice, por otro lado, Cateriano reiteró su posición a favor de la inversión pública y privada para la generación de empleo y la agilización de la reactivación económica, ¿no? O sea, la única manera de poder generar empleo y generar activación económica es a través de la inversión. Y es la única forma, según él manifiesta, de desterrar la pobreza y la única forma de enfrentar el empleo es con inversión nacional y extranjera. Y agrega, ¿no? ¿Cuál es esa manera de poder desarrollar? Es a través de proyectos, ¿no? En este caso, pone énfasis a lo que son los proyectos Ujú. mineros, ¿no? Que son los que han permitido soportar la crisis económica. Este concepto, que es un concepto, una opinión política de parte del primer ministro, nos centra en lo que es la realidad, ¿no? La necesidad de generar inversión y a través de esa inversión, que sea pública o privada, ¿no? Poder enfrentar lo que es las necesidades de empleo y por ende la reactivación económica que implica bienestar. Pero esa inversión, vamos a ver cómo está pues la situación, ¿no? Pero si uno ve el panorama del punto de vista de la situación actual, entonces estas son cifras oficiales, ¿no? Es la proyección de lo que es el Banco Central de Reserva este año 2020 en el mundo. El PBI, que es el Producto Bruto Interno, que es lo que producimos todo el año, ¿cierto? Restando exportaciones menos importaciones, ¿no? Ese Producto Bruto Interno este año va a caer a 12.5, ¿no? Esa es la cifra, ¿no? Y se proyecta que el próximo año tengamos que crecer 11.5. Es decir, si hay una caída, obviamente va a tener que haber una subida, pero la proyección del Banco Mundial, ¿no? Coincide en la caída del PBI este año, que es menos 12%, pero proyecta un crecimiento productivo de 7%, ¿cierto? La del Fondo Monetario, ¿no? En el Perú, proyecta que el PBI, o sea, el Producto Nacional, la producción nacional, este año va a ser de menos 13.9 y el próximo año debe ser 6.5. O sea, en todos los casos siempre sigue siendo negativo. ¿Por qué decimos que esto es importante conocer? Porque se está hablando de producción de bienes y servicios, ¿no? Entonces, cuando uno genera proyectos, entonces obviamente se tiene que invocar a proyectos productivos, que es la creación de bienes y servicios. Quiere decir que hay una falta de producción y eso implica no solamente un recambio en las actividades empresariales, que es lo que va a pasar después del COVID, ¿no? O ya está pasando, ¿no? Y la necesidad de generar
todo un conjunto de ideas en función a las nuevas necesidades que van a existir a partir del el levantamiento de la pandemia, ¿no? Entonces, pero para eso necesitamos fuentes. O sea, en términos de proyectos, siempre hay la necesidad de tener fuentes de información. O sea, cómo nosotros nos proyectamos en función a futuro y en base a qué información. Entonces, yo les voy a mostrar algunas fuentes que es necesario que ustedes las revisen, no necesariamente hoy día, porque son documentos muy largos, ¿no? Es el Decreto Supremo 237 del año 2019, que es el llamado Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? Donde ahí ustedes pueden leer y pueden recoger cuál es la proyección de lo que significa la sociedad, el Estado peruano, en función a sus necesidades económicas, ¿no? Es un documento muy interesante, es de obligada lectura, ¿no? Y que buenamente hay críticos, hay a favor y hay en contra de esta propuesta. Pero también el sector privado tiene su propuesta. O sea, no solamente el sector público, ¿no? Sino también el sector privado, ¿no? Esta es la segunda versión, la primera versión de la CONFIEP. ¿Quién es la CONFIEP? Es la Confederación de Instituciones y Empresas Privadas, ¿cierto? Que agrupa una gran cantidad de empresas que son importantes en el país y que también han planteado una propuesta de cómo debe ser el Perú, ¿no? Y cuál es la agenda país que se tiene que tomar en cuenta este año, que también es obligado, está en internet, ¿no? Y ustedes la pueden revisar. También tenemos el Proyecto Educativo Nacional al 2036, que es un trabajo que se está desarrollando, puesto que el que fenece es el Proyecto Educativo al 2021. Entonces, a partir de ahí se evalúa qué es lo que necesitamos. Acuérdense que lo fundamental dentro de todo proyecto de inversión, en general, público o privado, siempre es el recurso humano. Entonces, el recurso humano tiene en función a la calificación. Entonces, la proyección de la educación a futuro es importante también pensarla, ¿no? Y también, por último, tenemos el plan bicentenario. El plan bicentenario al 21, entonces hay que evaluar qué es lo que contiene ese plan bicentenario que ha sido desarrollado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Que es una entidad del Estado y que maneja esa proyección. Aparte de otras instancias que son el Acuerdo Nacional, ¿no? Que también maneja lo que son políticas dentro de lo que significa el Estado en el futuro. No, esto es el contexto. O sea, lo que nosotros le hemos presentado ahorita es el contexto y la proyección de lo que es el Estado. En función a ese entorno es que nosotros vamos a desarrollar nuestra exposición, porque es necesario que ustedes tengan ese contexto para saber hacia dónde apunta su proyecto, tanto privado como público, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver proyectos de tipo privado, porque también hay el Estado, también hace proyectos, son los proyectos públicos, ¿no? Antes se hacía lo que era a través del Sistema Nacional de Inversión Pública, que era el SNIP, que es el que detalla en el primer, en la primera línea, ¿no? Antes esos eran los pasos del SNIT. Ya desde el año pasado, ¿no? Desde el año, este era el Sistema Nacional de Inversión Pública, que son proyectos públicos, son un conjunto de formatos estandarizados, ¿no? Pero ahora ya se utiliza el sistema de invierte.p, ¿no? Tiene un año, y si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre uno y otro tiene que ver con algo fundamental que es la formulación, ¿no? Acá la formulación y la evaluación van en zonas, en aspectos operativos distintos, y acá lo que se hace es unir tanto la formulación como la evaluación, ¿no? Entonces, ¿y por qué se ha hecho eso? Porque de alguna otra manera el SNIP no ha cumplido su rol, porque ha habido demoras en la ejecución de proyectos públicos, ¿no? Los tiempos en los cuales se han ido generando expedientes, ¿no? Ha significado pues demoras y al final, como ocurre todavía aún en estos años, el gasto público en el Perú todavía no se ejecuta al 100%, ¿no? Todos los proyectos que signifiquen
mejoramiento, ampliación, recuperación, ¿no? Que tienen que ver con servicios o todo lo que significa en cada uno de los sectores, siempre tiene que pasar por este ciclo, ¿no? Que es este ciclo de inversión pública, ¿no? En este caso, a través de invierte.p. Ese es el procedimiento. Y por otro lado, hay la falta de profesionales, ¿no? Hay un déficit de profesionales que manejen los proyectos públicos. Lo que hay es financiamiento, o sea, dinero hay, ¿no? Lo que no hay es capacidad de gestión. Por eso, de alguna otra manera, con esta exposición esperamos aportar en algo a la necesidad de generar algún tipo de proyecto. Entonces, pero los proyectos nacen de necesidades, ¿no? Este cuadrito les da una idea de cómo son las necesidades, ¿no? Hay necesidades básicas y hay necesidades de mayor nivel, ¿no? Esta es la llamada pirámide de Maslow, ¿no? La primera necesidad es el alimento, por eso en esta pandemia lo primero que se ha ido desarrollando es la necesidad de alimentación. La agricultura no ha parado y en cada una de estas necesidades uno puede generar proyectos, ¿cierto? Hay necesidades más básicas, obviamente tienen que tener una mayor demanda y hay necesidades de menor demanda producto de la necesidad, pero cada uno refleja un espacio, refleja un segmento y cada uno es un nicho de proyectos, ¿cierto? Entonces, siempre hay que tener en cuenta la pirámide, porque uno se va a dar cuenta sobre qué necesidad está atacando. De repente las necesidades de autoestima, necesidades que están mucho más arriba, no, uno puede decir que son más difíciles de encontrar clientes específicamente, pero en todos los casos siempre hay un nicho de mercado, ¿no? Siempre hay clientes que se afinan, ¿no? Algunos le llaman a la base, algunos le llaman a la base, le llaman lo que es las necesidades económicas, ¿no? Y las intermedias son las necesidades de ideas, necesidades ideológicas, ¿no? Y a las otras le llaman necesidad de poder, ¿no? Básicamente, esa es la estructura de Maslow y ustedes tienen que identificar sobre qué necesidades están abarcando, ¿no? Eh, Ahora, uno se pregunta, ¿no? En el sentido de que si uno quiere hacer un proyecto, ahora también se le llama planes de negocio, ¿no? El concepto de proyecto también abarca planes de negocio. Algunos, sobre todo los marqueteros, ¿no? Le dan esa denominación. Entonces vamos a entender un proyecto como igual un marco, un plan de negocio, y tiene estrategias, tiene técnicas específicas que nos permiten ayudar. Y esta es una de estas, ¿no? Una de estas es, si uno le preguntan, si a uno le preguntan qué es lo primero que tiene que hacer para desarrollar un proyecto, posiblemente la mayoría dirá, pues no, necesito hacer un estudio de mercado, ¿sí o no? O sea, saber más o menos estudiar el mercado. Bueno, eso se ha discriminado en el sentido que lo primero que hay que determinar es cuál es la propuesta de valor. O sea, ¿qué es lo que hace diferente tu proyecto en función a lo demás? ¿No? Eso es lo primero que tienes que tener claro, ¿no? O sea, ¿cuál es mi propuesta de valor en ese sentido? Y esta propuesta de valor, este gráfico lo he sacado de lo que están haciendo en Aprende en Casa, ¿no? Me estaba metiendo por internet, bien, aprende. A los niños de colegio, a los jóvenes, ya les están enseñando a cómo entender una propuesta de valor. Y la propuesta de valor no solamente tiene que ver con lo que es la empresa, lo que es el producto. La propuesta de valor tiene que ver incluso con uno mismo. ¿Qué es lo que yo propongo? ¿No? ¿O qué es lo que yo soy como persona, como profesional y que se diferencia de los demás, ¿cierto? Y esta es una metodología. Ustedes se dan cuenta, es una metodología, es identificar el perfil del cliente frente al producto que yo le voy a ofrecer. O sea, cuáles son las tareas funcionales que hace el cliente, qué tareas hago y cuál es el producto que me va a satisfacer esas tareas. Y cuáles son esas cosas que a mí me satisfacen, o sea, me vuelven alegre, y qué es lo que yo tengo que incorporar a la propuesta de valor que haga que esa alegría se convierta en el producto.
Y lo otro, lo contrario, ¿de qué manera puedo aliviar mis frustraciones o mis penas, ¿no? Y cómo puedo hacerlo dentro de mi producto. Eso de ese engarce, eso se llama encaje. Entonces, ese es el trabajo. O sea, cómo engarzar mi producto con el cliente en función a lo negativo y lo positivo que pueda tener. Y obviamente a las actividades, tiene que ver con el tema de demografía. Y eso forma parte de lo que se llama el lienzo de Canvas, ¿cierto? Algunos de repente ya lo conocen, ¿no? Eso se llama planes de negocio, ¿cierto? Eso forma parte de un diseño de lo que significa proyecto, ¿cierto? Donde tú tienes lo que nosotros hemos agarrado de ese lienzo de propuesta de valor, hemos agarrado qué cosa, hemos agarrado el segmento, estamos agarrando el segmento, ¿no? Lo que es el segmento de clientes y la propuesta de valor, eso es lo que ¿Aló? hemos hecho. ¿Sí? Acá está, propuesta de valor. Hola señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, dígame, El ¿no se profesor de escucha? educación para el trabajo, de mecánica. Así es. Muy bien, muy bienvenido, muy bienvenido. A ver, Buenas tardes, seguimos. señora. ¿Qué Sí, tal? ok. ¿Cómo está? ¿Cómo va Anderson? Ya no se ha comunicado conmigo. Me A ha ver, mandado sus trabajos. igual apaguen su micro, por favor, apaguen su micro. No, 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 no. Tengan la amabilidad de El apagar el micro. teléfono parece que no lo tiene o está desactivado. Amigo, ¿quién es el amigo que está ahí que me está interrumpiendo? Apaguen su micro, por Ya. favor. ¿Ya? Pero ¿cómo está él? ¿Dónde está el amigo? A ver, no lo tengo acá Ya. ubicado. Acá. El señor José Velázquez. José Velázquez. Ya. Ya. Bien, entonces miren, entonces esto es lo que significa un diseño de lo que es la parte inicial para un proyecto. Si ustedes hacen un modelo Kanban y hacen las relaciones específicas, o sea, todo esto que conjuga acá es en realidad son elementos del proyecto. Y a partir de ahí yo puedo desarrollar todo un conjunto de pasos, cómo hacer procedimientos. Eso me va a permitir a mí poder tener una decisión de repente a nivel perfil para poder desarrollar algo. Entonces, lo primero, volvemos a repetir, lo primero es que tenemos que identificar propuesta de valor. Y una vez que identificamos propuesta de valor, entonces podemos iniciar. Contablemente o financieramente lo vemos así también, ¿no? ¿No? Paul Lira no establece esta estructura, o sea, ¿cuáles son los tres pilares de una evaluación de proyectos? Crea valor, ¿no? Si técnicamente esa creación de valor se refiere a qué cosa, se refiere al flujo de caja, ya lo que más o menos conocemos, ¿qué cosa es un flujo de caja? Flujo de caja no es lo mismo, dinero no es lo mismo que utilidad, ¿cierto? Yo puedo tener utilidad que aparece en un estado de resultado que el contador lo sabe, no es lo mismo que flujo de caja. Flujo de caja es liquidez. Entonces, lo primero que prima es la cantidad de dinero que tiene la empresa. Entonces, eso se llama flujo de caja. Si yo tengo más flujo de caja, entonces me estoy dando cuenta que estoy creando valor. El otro aspecto, el otro pilar que tiene que ver con la creación de valor es con el tema de riesgo, ¿cierto? Si yo puedo manejar los riesgos, entonces estoy haciendo que eso minimice y de todas maneras estoy generando valor, ¿no? Y el último aspecto que es importante es la tasa de rentabilidad, que es la tasa de descuento. ¿Me entienden? Yo puedo tener dinero, pero tengo mínimo riesgo, pero de repente mi rentabilidad, es decir, en que lo que yo pongo y lo que yo gano, tiene que haber una relación beneficiosa, ¿cierto? Frente a otras oportunidades. Entonces, financieramente también se ve cuáles son esos pilares que uno tiene como propuesta de valor. Bien, hasta ahí ya tenemos más o menos identificada cuál es el inicio de mi proyecto, ¿no? Entonces yo empiezo a desarrollar del punto de vista privado. Del punto de vista privado, entonces ya sabemos esto, ¿no? Entonces tenemos el ciclo de proyecto, contenido de proyecto, hay una evaluación de impacto, hay un análisis, si es que es público, hay un análisis de inversión pública, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a lo que significa formulación y evaluación de proyecto. Entonces esto tiene que ver con que
tiene que ver con viabilidad. Entonces entramos a los temas, ¿no? Mercado, el tema de la parte técnica, la parte económica financiera, ¿cierto? Eso tiene que ver la formulación y evaluación de proyectos, ¿cierto? Hay una partecita que solamente es papel, ¿cierto? Hay una parte que va a ser papel, la otra parte va a ser para ejecución. Entonces, cuando nosotros hablamos de formular y evolución, evaluar un proyecto, estamos hablando todavía sin el inicio de una ejecución. Entonces, en el caso de la evaluación privada, ¿cuál es el valor? En el caso de la evaluación privada, lo que busca es incremento de valor, ¿cierto? Eso ya lo hemos anotado. O sea, lo que busca la institución privada, la empresa privada es más valor, ¿cierto? Que ese, y el valor ya lo puede entender como rentabilidad, lo puede entender como dinero, y obviamente lo puede entender como menor riesgo. En cambio, el Estado, ¿no? El Estado hace evaluación social, por eso busca bienestar, ¿sí o no? Eso no significa que el privado no incorpore una evaluación social, claro que sí. No, ahora se habla de responsabilidad social, ¿no? Y ahora es más seguro, aparte de lo que es impacto ambiental, entonces ahora se va a tener que evaluar los proyectos desde el punto de vista sanitario, ¿no? Ahora que están saliendo en un conjunto eh, de protocolos para cada cosa, están saliendo protocolos para restaurantes, protocolos para hoteles, protocolos para aeropuertos, eso está incrementando costos a cada una de esas actividades y eso va a formar parte del proyecto. No sé cómo le llamarán, de repente le llaman una evaluación sanitaria y en donde van a requerir algunos indicadores específicos, ¿cierto? Entonces, lo que se busca es eso, ¿no? Desde el punto de vista público o desde el punto de vista privado. Miren, ya, entonces el proyecto ya es básico, ¿no? Ya lo vamos discriminando en función a lo que queremos, a la parte técnica, ¿no? Busca, ¿qué dice? La búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver entre muchos una necesidad humana. Esa pirámide, entonces yo voy ubicando en la pirámide cuál es la necesidad humana que yo voy a satisfacer. Y lo otro es a través de beneficios, ¿sí o no? ¿No? Es el saber cuáles son los beneficios que voy a obtener en función a ese proyecto. Como ya le hemos dicho, hay tipos de proyectos, hay un proyecto nuevo, hay un proyecto de negocio en marcha, ¿no? Puede ser ampliar, invertir en nuevos activos, o sea, los proyectos no solamente son nuevos, sino también pueden ser los que existen. Actualmente, muchas empresas, producto de la pandemia, o están mejorando o están ampliando su actividad específica o simplemente han liquidado esa empresa y han generado otras, ¿cierto? Hay casos emblemáticos, encontramos en cada día y eso ya es decisión de cada una de las personas específicas. Entonces, el proyecto, el proyecto del punto de vista empresarial lo que busca es rentabilidad, ¿cierto? Ya eso ya sabemos. El proyecto lo que busca es rentabilidad. Hay diferentes maneras de ver la rentabilidad, pero vamos a entender que rentabilidad es ganancia. Y ese es el origen de las empresas. En cambio, desde el punto de vista social, lo que se busca es bienestar, ¿cierto? Lo que buscamos es bienestar. Y eso lo hace el Estado o lo hacen organizaciones, las ONG, de repente el sector eclesiástico, ¿no? Lo que buscan es bienestar, no buscan lucro, ¿no? En otras palabras, buscan costos mínimos, ¿no? Pero obviamente dentro de las calidades específicas. Entonces, esas son las orientaciones que tienen los proyectos, ¿no? Bien, ¿qué tipo de proyectos hay? Bueno, esto lo vamos a tocar rápidamente, son los proyectos productivos, proyectos de infraestructura, proyectos sociales, ¿no? Ahí tenemos una gama de actividades, ¿no? Que podemos realizar según categoría, según el ámbito geográfico, o sea, hay una inmensidad de formas de desarrollo de proyectos, ¿no? Según el uso, tenemos bienes, tenemos servicios, ¿no? Tenemos proyectos de investigación, hay muchos proyectos en términos de investigación que tienen financiamiento, ¿no? Concitec es una de las fuentes, hay bienes en cantidad, no solamente bienes que existen, sino bienes
por existir. Ahora se está incorporando dentro de la canasta familiar, pues mascarillas, alcohol gel, ¿no? O sea, son cosas que ya son de uso personal. Ya en estas semanas van a oficializar el uso obligatorio de estos protectores faciales. Entonces ya es otro producto que se inserta. O sea, toda la vida vamos a comprar mascarilla como comprar pan, ¿sí o no? Entonces va a haber muchas empresas, ¿no?, que van a impulsar ese tipo de negocio. Ahora, el ciclo del proyecto. Los proyectos tienen ciclos, ¿cierto? Tenemos el ciclo de preinversión, el ciclo de inversión y el ciclo de operación. Cuando nosotros hablamos, y esto tiene que quedar claro, cuando nosotros hablamos de un proyecto, de una formulación y evaluación de proyecto, nosotros nos ubicamos aquí, o sea, a nivel de preinversión, ¿cierto? Ahí es donde formulamos y evaluamos, ¿cierto? A nivel de preinversión, acá, a este nivel es donde uno hace, formula y hace evaluación, ¿cierto? Estamos, ahí es donde hacemos. En cambio, ya la parte de inversión y operación ya es ejecución. O sea, se supone que ya hemos aceptado el proyecto, ¿no? Entonces ya hemos aceptado y por lo tanto lo estamos ejecutando. Estamos haciendo los desembolsos, estamos comprando cosas, ¿cierto? Estamos ya operando, estamos haciendo operaciones de prueba, ¿cierto? Ya le estamos dando vida al proyecto. Y eso ya sale del proceso de evaluación e formulación. Claro que en el interín tenemos que evaluar, porque acuérdense que hay que medir rentabilidad, hay que medir riesgo, ¿cierto? Y hay que medir dinero, hay que medir caja. Entonces, en un momento dado siempre hay que evaluar cómo está operativizando, pero ya no es la etapa de formulación y evaluación. Cuando nosotros ya aceptamos el proyecto, entonces ya estamos en una parte operativa. Y esa etapa que ustedes ven acá son estas tres etapas, ¿cierto? Son estas tres etapas, o estas cuatro etapas, ¿no? Lo que es la idea, o sea, la etapa de preinversión, que es esta de acá, ¿no? La etapa de preinversión, ¿no?, que es esta de ahí, ¿no? Tiene varias etapas, ¿no? que tienen que ver con, la idea, tiene que ver con el perfil, tiene que ver con el perfil del proyecto, tiene que ver con estudio de prefactibilidad o hay también estudio de factibilidad y estudio de fin. La idea no cuesta nada, pues 0 soles, ¿cierto? Si uno tiene una idea de proyecto, entonces no necesita gastar nada, simplemente lo hace, ¿no? Obviamente, cuando uno nace la idea y se mete al proyecto, su riesgo es mucho más, pues, ¿no? ¿Sí o no? Su riesgo es mucho más. Pero eso no significa que no le vaya bien, si le puede ir bien, eso no es... Eso tiene que ver mucho con la experiencia, la intuición, ¿cierto? Y la idea no cuesta nada. La idea no se hace en una oficina, la idea se hace en cualquier lugar, ¿no? En una charla de amigos y tienen las ideas. Y eso no cuesta. Pero el perfil ya te cuesta algo más, ¿sí o no? Ya tienes que desembolsar algo, ¿no? Un poquito más, 1.000 soles, no sé, ¿sí o no? Así es, depende de qué tipo. Si tu inversión es pequeña, entonces obviamente pues basta con una idea, ¿no? No necesitas pensar mucho. Si vas a poner un negocio de salchipapas, no necesitas pensar demasiado, ¿no? Ubica el lugar donde lo vas a hacer, más o menos ve el flujo de gente, mira cuántos precios, cuánto es lo que están cobrando cada uno, mide tus costos. Lo que nosotros podemos saber es costos, pero de repente no podemos saber precios de venta, ¿no? Eso lo vamos a ver en el mercado. Entonces, ya con esos datos yo puedo ir trabajando. El perfil es algo parecido, ¿no? Es más o menos, acá tú manejas ideas secundarias o información, como nos explicó acá José Luis Vara, son información secundaria, ¿sí o no? Información que hay en internet, uno puede obtener y puede hacer su perfil normalmente. No cuesta mucho, ¿cierto? No, de repente gastas un poco ya, pero ya el nivel de prefactibilidad, ya de repente vas a gastar un poquito más, ¿cierto? Las cifras que yo pongo son cifras, y acá vas a utilizar información principal o fuente principal, no fuente primaria, ¿no? Claro, de repente necesitas contratar a un experto, a alguien importante, ¿cierto? Y vas avanzando en el estudio de prefactibilidad, ¿cierto? Y en cambio ya el estudio definitivo, obviamente, ya es una cosa mucho más cara,
¿no? Entonces ahí, póngate el ejemplo, pues el tren eléctrico, no sé, ¿no? Cosas, proyectos mineros, ¿no? Entonces la inversión es mucho más cara, o sea, en términos de lo que estoy hablando es en costos, costos del proyecto, ¿cierto? Entonces ahí vas a gastar mucho más, pero la estructura del proyecto, desde el punto de vista privado, es el mismo. O sea, en todos las etapas de preinversión, yo voy a hablar de mercado, voy a hablar de tamaño, voy a hablar de ingeniería, la parte técnica, voy a hablar de aspectos legales, porque al final es el proyecto que va a entrar en ese proceso, ¿cierto? Entonces, voy a hablar de la localización y al final voy a obtener mi rentabilidad. O sea, independientemente de en qué etapa tú vas a decidir empezar el proyecto, siempre vas a tener el desarrollo de la estructura. O sea, cuáles son las partes de un proyecto a nivel de inversión en términos privados o públicos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ahí ya tienes una mayor decisión. Obviamente que cuando ya estás en un nivel de prefactibilidad o definitivo, ya tienes la seguridad de que ese proyecto va a ir bien, ¿no? ¿Cierto? ¿No? O sea, el hecho de hacer un estudio más detenido te da la seguridad, la certeza de que eso está bien y obviamente va a minimizar, va a reducir tu riesgo. Vas a tener menos riesgo y lo vas a ejecutar con... Ya es un tema de decisión, o sea, acá es un tema técnico, pero al final lo que ejecuta va a ser un tema de decisión y eso tiene que ver mucho con las personas, ¿sí? Bueno, acá lo vemos de otra manera, ¿no? Preinversión, inversión y operación, ¿cierto? Detrás de preinversión hay todo un trabajo, ¿cierto? Detrás de inversión es desembolsos, como ya le hemos dicho, ¿cierto? Hay desembolso, acá ya es gastadera de plata, es salida de dinero, acá no hay ganancia, en inversión no hay ganancia, ahí se sufre más bien, ¿no? Uno tiene que gastar dinero porque ya en base a su plan, ¿no? En base a su proyecto va ejecutando. Ahora no vas a ejecutar de golpe todo, tiene sus partes, ¿cierto? No, ya vamos a ver que cuando hablamos de inversión, mejor acá te lo adelanto, no solamente es activo fijo, o sea, no solamente es comprar máquinas específicamente, ¿no? O sea, tú puedes sacar activo, inversión es activo fijo, ¿sí o no? Sí, pero alguien diría, oye, contrato a la gente, compro maquinaria, compro, perdón, materia prima, ¿de dónde le pago si todavía no vendo? Eso se llama capital de trabajo. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de inversión, estamos hablando de activo fijo, capital de trabajo, incluso el intangible. Tu proyecto de inversión, tu proyecto también forma parte de la inversión. Y es más, se deprecia al 100%. Todo eso conjuga ya, y los intangibles, ¿no? Claro, la marca, todas esas cositas, le pones un valor, ¿cierto? Todo esto es tu activo fijo, tu inversión, ¿cierto? Entonces no confundamos inversión solamente con activo fijo, sino también inicialmente es capital de trabajo. Eso un contador lo entiende mejor. Entonces ya viene la parte de operación, que ya es la parte de ejecución. O sea, ya acá invertiste, ahora acá empiezas a desarrollar tu operatividad, ¿cierto? Hasta que llegas a un fin de liquidación. Los expertos dicen que todo proyecto no tiene una vida, no, no, es toda la vida, siempre termina, ¿cierto? Siempre hay un fin, siempre hay un término, ¿cierto? Y en ese término uno tiene que estar preparado para liquidar. Bueno, ese es un criterio, ¿no? Pero obviamente en la práctica parece que es así, ¿no? Entonces, ahora, eso es lo que contiene la preinversión, ¿cierto? Costo de análisis, ver los costos, más o menos cuáles son tus precios, algunas necesidades, ¿cierto? Y más o menos calculas cómo va la cosa, ¿no? O sea, en inversión ya haces tu ejecución, ¿cierto? Ya tienes tu cronograma de inversiones, cuánto vas a comprar, y ahí ya tienes que, acá en tu preinversión, tú ya tienes que ver si vas a poner todo el dinero o vas a financiarlo, ¿cierto? Eso es importante al momento de evaluar, ¿cierto? Ahí hay un tabú, ¿no? Alguien va a decir, es mejor trabajar con mi dinero o en todo caso es necesario prestarme. O me presto todo y no pongo nada, o sea, eso es un criterio. La cual es la recomendación, siempre pones algo, ¿no? Para que sufras. El que no sufre el proyecto, ¿cierto? El que no sufre el proyecto, entonces no va
a poder desarrollarlo, ¿cierto? Eso es como una regla. Por lo menos 20-70, 20 tú y 70 que te ponga la entidad financiera para poder desarrollarlo, ¿cierto? Si no lo deseas, bueno, es cuestión de talento. Acá ya viene el talento, ¿cierto? La materia gris en que funciona. Y la operación es obviamente, como ya le dije, es la fecha en marcha, ya es el proceso de ejecución, ya tiene que ver con gestión, ¿cierto? Todo proyecto puede estar bien bonito, pero si no hay gestión, entonces cualquier gestión es mala. Por mejor proyecto que tengas, si la gestión es mala, entonces obviamente vas a tener problemas, ¿cierto? Entonces ahí ya entramos a la parte de operación. Ya, bueno, esta es la fase de preinversión, idea, perfil, ya lo vimos, ¿cierto? La idea no cuesta nada, ¿cierto? Al toque se te prende el foquito y empiezas a comprar activos, ¿no? ¿Qué activos necesitas? La idea es que sean proyectos pequeños, ¿cierto? No te desembolses mucho, no corras mucho riesgo, siempre guarda pan para mayo, pero sí puedes empezar a iniciar a operativizar tu proyecto. O sea, sí puedes desarrollar inversión en ideas, eso no está descartado. Además, mucha gente en el Perú lo está haciendo. Gamarra es un ejemplo, ¿cierto? No, mucha gente en Gamarra de frente se está mandando a la parte de operación. Bueno, el perfil ya contiene algunas cosas adicionales, ¿cierto? Algunas ideas básicas, ¿cierto? Ya hace el estudio correspondiente, ahí ya tienes que estimar más o menos cuál es tu ganancia. El estudio de prefactibilidad se hace mayor, ¿cierto? Va agrandándose la cosa, más información. La diferencia es más información, ¿cierto? Esa es la diferencia. Acá vas a utilizar fuentes, vas a ver expertos, ¿cierto? Cuáles son las alternativas que puedes utilizar, o sea, todas esas cosas me hacen que se van el asunto, ¿sí o no? ¿No? Claro, hay la posibilidad de que te vayas a la quiebra, pero es que uno tiene que adelantarse a lo que pasa, ¿cierto? Entonces uno tiene que saber cuánto gasta y cuánto tiene, ¿cierto? Por lo menos detente un rato y empieza a hacer tu balance, ¿no? No todo lo que es, a veces confundimos, no todo lo que es ingreso, no es utilidad. Pues. O sea, cuando la gente ve que tiene disponibilidad, entonces gasta, ¿cierto? Gasta no para la empresa, gasta por otra cosa. Entonces están pensando que la caja es utilidad y no es así, ¿cierto? Entonces el ingreso, cuando uno vende, si uno vende al crédito puede tener utilidad, pero no tiene caja, ¿cierto? Entonces son tres cosas, son dos cosas distintas, pero siempre hay que hacer un control. Si uno no hace control, obviamente llega el momento que ya no tiene plata, ¿no? Y los estudios definitivos ya es, básicamente ya es una decisión mayor, sobre todo inversiones grandes, mineras, construcciones, infraestructura vial, puertos, son estudios definitivos, definitivamente, que es lo que van a lograr. Bien, entonces, ¿qué cosa tiene la formulación del proyecto? Desde el punto de vista de prefactibilidad, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas, ¿cierto? Y algunas más, ¿cierto? Me están quedando 5 minutos, ¿cierto? Me están quedando 5 minutos. Ahí en el chat tiene el link, ¿ya? Hay un chat, hay un chat, hay un chat que tiene, hay un link ahí, ¿lo ven? Sí, se lo pongo de nuevo. No, hay un link ahí, cópienlo para entrar a la segunda etapa. En 5 minutos se acaba esto, ¿ya? Cópienlo ahí porque ya estamos acabando. Muy bien, ¿cómo se llama? El link. ¿Ya? Queremos llegar a la parte ejecutiva. Ya no estamos yendo con copien el link, no me roben. Copienlo el link nomás, copienlo y ya entren, ahorita entramos. Ya. Todavía tengo 5 minutos. Hay un link también que les he dejado de registro. Pongan el registro porque esto se va a certificar. ¿Ya? Queremos llegar a la parte ejecutiva y vamos entrando. ¿Ya? Ok, ok, ok. ¿Ya copiaron todos? A ver, vamos a ver, vamos a ver.
ya está copiando todo, tengo 25 ya. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya, ok. Bien, mientras nos van agotando ahí, bueno, tenemos, este es el entorno, ¿cierto? Este es el entorno. Todavía nos quedan 3 minutos. Este es el entorno que tenemos, ¿cierto? Estas son las partes básicas del proyecto, ¿no? Análisis del entorno, mercado, técnico, administrativo, legal, económico y finalmente la evaluación económica y financiera, ¿ya? Todo eso lo vamos a desarrollar, ¿no? Y esperamos hacerlo. Entonces, tenemos acá, mira, todavía tenemos tiempo, ahí está. Este es un concepto que tiene que ver con planeamiento estratégico. Había una discusión, ¿no? De que si mi proyecto debería vincularse a un planeamiento estratégico. Básicamente ustedes, cuando hablamos de planeamiento, hablamos de visión y misión, ¿cierto? ¿No? Objetivos estratégicos. Entonces, en realidad, todo proyecto debería apuntar a eso, ¿cierto? Acuérdense que hay todo un conjunto de estudios, ¿no? A nivel nacional que les he presentado en la primera parte, ¿no? En donde obviamente tenemos que vincularnos a eso. Tiene excelente, es una perspectiva, ¿cierto? O sea, ¿cuáles son los escenarios en que nos vamos a encontrar? Este año, hoy estamos en otro escenario. Entonces tenemos que darnos